Eh, entonces, las ideas o el pensamiento filosófico nos ayuda a explicar o razonar de manera más racional algunos argumentos que son de ayuda para poder entender las cosas de Dios. Y creo que la creencia en Dios, la creencia, por ejemplo, ¿no? En la existencia de Dios, no es, digamos, una creencia necesariamente subjetiva, o sea, abstracta, subjetiva, o sea, no es algo imaginario, no estamos creando una ideología, una fantasía, sino también miramos, así como miramos la escritura, que es, como dijimos en las clases anteriores, nuestra primera fuente, la primera fuente básica, en la fuente especial, lo que llamamos también la revelación especial es la Biblia. Pero también miramos, ¿no? En lo que se llama la revelación natural. La revelación natural es las cosas que nosotros observamos, que percibimos con nuestros cinco sentidos, o sea, la materia, el mundo, la creación. Esos son los, digamos, eh, las revelaciones naturales de Dios, y eso lo podemos percibir, ¿no? Así como David decía, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, ¿no? Su presencia, la magnificencia de su presencia. Entonces está mirando lo que se llama la revelación natural. Y, y esa forma de mirar desde el punto de vista, digamos, sin tocar la Biblia, eh, sin leer los textos bíblicos, y cuando miramos el universo y a partir de mirar el universo, llegamos a una conclusión, a un pensamiento lógico, racional, eh, de que es posible que, ¿no? Que Dios exista. O sea, necesitamos un ser sabio, inteligente, porque las cosas que miramos, ¿no? Nos demandan esa evidencia, esa necesidad. Entonces, por eso hemos visto los argumentos racionales para la existencia de Dios, ¿no? Entonces, esos argumentos racionales, como el argumento, ¿no? Causa-efecto, el argumento cosmológico, causa-efecto, el argumento teleológico, que tiene que ver, ¿no? Todo el universo es un diseño bonito, entonces es un diseño ordenado, entonces nos lleva a esa idea, pues, ¿no? Entonces, a pensar de que si hay un diseño, si hay orden, ¿no? Simplemente un ejemplo sencillo, ¿no? Nos vamos, digamos, agarramos una flor, ¿no? Una flor pequeña, ¿ya? Y una flor pequeña que miramos en el jardín o en cualquier lugar, agarramos una flor pequeña y si lo miramos con mucho detenimiento, vamos a encontrar que hay arte, diseño, ciencia, y porque, digamos, un pétalo pues, de una rosa o de cualquier flor, el pétalo tiene pues, diseño, un diseño extraordinario, ¿no? Para que tenga la forma. Entonces todo eso requiere, pues, ¿no? Diseño, sabiduría, ¿no? Entonces, algunos diseños que los seres humanos hacemos, ¿no? Y hay mucha habilidad, ¿no? Por ejemplo, los pintores, por ejemplo, tuvieron ciertas habilidades y las pinturas, pues, dejan, ¿no? Su sabiduría, su conocimiento, su percepción del mundo. Entonces, y hay distintos tipos de pintura, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a enfocarnos en los atributos de Dios, ¿no? Como habíamos hablado de los atributos, nos quedamos con la palabra atributos, ¿no? También podemos utilizar la palabra perfecciones aquí, las perfecciones incomunicables de Dios. Y en este caso habíamos utilizado unos términos, por ejemplo, muy bien, entonces los atributos incomunicables de Dios, o también los atributos entitativos o atributos trascendentes o atributos absolutos. Entonces, esta parte de atributos o cualidades, ¿no? Otro término que podemos usar, ¿no? Cualidades
o perfecciones de Dios, que son decimos, incomunicables o intentativos, trascendentes o absolutos, es porque pertenece únicamente a Dios, ¿no? Entonces, de manera breve, ahí tenemos las definiciones, ¿no? Intentativo quiere decir Dios es en sí mismo, su esencia es única, indivisible, e independiente de todo lo creado. Entonces, eso da la idea, la palabra intentativo. Luego la palabra trascendente nos indica la idea de que Dios está por encima de todo, de toda la creación. No está limitado por el tiempo, el espacio ni las criaturas. Entonces trasciende, o sea, está por encima de la creación, ¿no? Y ahí más adelante vamos a ver algunas ilustraciones más adicionales. Absolutos, ¿no? El absoluto es la totalidad y significa Dios es infinito, perfecto, en cada uno de sus atributos, no admiten grado, cambio ni comparación. O sea, no hay forma de comparación, ¿no? Y incluso cuando hablamos de la Trinidad, vamos a quedarnos cortos, ¿no? En usar algunos ejemplos que normalmente a veces los predicadores o los maestros lo utilizan para ilustrar, ¿no? La Trinidad, utilizan algunos ejemplos para decir, ¿no? La Trinidad es igual a esto, pues, ¿no? Entonces, pero cada uno de esos ejemplos o ilustraciones que se utilizan no nos explican la Trinidad, ¿no? Ninguna de ellas, ¿no? Eso ya hablaremos más adelante en la siguiente sesión cuando hablemos de la Trinidad, ¿no? Es en la cuarta sesión ya. Bueno, estamos ahora esta es la segunda parte, aunque es tercera sesión. Ok, entonces, en este estudio se abordarán entonces doctrinas fundamentales como la aseidad, o mejor dicho, aseidad, perdón, simplicidad, espiritualidad, inmutabilidad, infinitud y unidad de Dios, ¿no? Entonces, puede que ustedes no estén muy familiarizados con estos términos, ¿no? Y probablemente algunos términos que ustedes conocen, por ejemplo, decimos Dios Todopoderoso, Dios eterno, por ejemplo, no aparece acá la palabra eterno, la omnisciencia, omnipresencia, omnisciencia, omnisciente, decimos Dios es omnisciente, pero sí está dentro de ellas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a considerar entonces con estos atributos, pero dentro de estos términos está, pues, ¿no? Estos son términos, digamos, filosóficos que nos van a ayudar a entender cada uno, vamos a explicarlos, ¿no? Cada uno vamos a explicarlos. Entonces, cada una de ellas protege la verdad bíblica de que Dios no es un ser más dentro del universo, sino el ser absoluto, eterno, autosuficiente, perfecto, incomparable, ¿no? Estas doctrinas no son meras abstracciones filosóficas, más bien surgen directamente de la revelación bíblica, la Biblia, ¿no? La revelación bíblica es la Biblia. Es la revelación natural cuando miramos el mundo. Yo quiero mirar el océano Pacífico, cualquier océano, el inmenso océano, pues hay ciencia es que como una masa de agua, pues, ¿no? Cómo es que puede contenerse en el globo terráqueo, pues, ¿no? Entonces, algunos que no logran entender ese, cómo es que las aguas pueden contenerse en un globo terráqueo, ¿no? En una masa de roca y sobre eso, y sobre esa masa de roca, pues, está eh, el agua, pues, ¿no? Y entonces algunos concluyen, ¿no? La Tierra es redonda, pues, ¿no? La Tierra es redonda, pues, ¿no? Así que, eh, o algunos dicen, pues, no, la Tierra es plana, pues, ¿no? Uno se llega a la conclusión, la Tierra es plana. Bueno, entonces comprender estos atributos transforma profundamente nuestra visión espiritual, nos confronta con la pequeñez de las criaturas frente a la grandeza de Dios, el Creador. Entonces, a veces destruye esto, digamos, conceptos reducidos o incluso antropocéntricos. O sea, queremos explicar desde la perspectiva humana, pues, ¿no? ¿No? A Dios y ahora nos lleva eso, pues, ¿no? A la reverencia, a la humildad. Eh, Ante Dios, pues, ¿no? Entonces, empezamos, ¿no? Con la aceidad de Dios, en oposición a la dependencia. Es decir, Dios no depende de nada. La aceidad de Dios es Dios por sí mismo, no depende de nadie ni de nada para existir.
ser o actuar, ¿no? Entonces, esta ilustración está resumida de todo lo que vamos a decir, ya en la explicación, pero en esta, digamos, en esta presentación, este cuadro está resumido, pues, ¿no? Entonces, usted puede utilizar, por ejemplo, este cuadro para enseñar, ¿no? Y va agregando, digamos, los versículos que van a ser de ayuda, pues, ¿no? Para cada uno de estos conceptos. Así que así como Isaías 40:25 que está citado, dice, a quién pues me compararéis? ¿O seré yo igual? Dice el santo. Mira, tremendo, ¿no? Ese versículo, pues, ¿no? ¿A quién pues me compararéis? ¿O seré yo igual? O sea, no hay forma material o humana, pues, ¿no? De comparar a Dios, no hay forma, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando queremos ilustrar al Padre, dibujamos, pues, ¿no? Un anciano, ¿no? Con cabellos blancos, pues, ¿no? Ese Dios del Padre, ¿no? Luego a Jesús, pues, ¿no? La forma humana, y luego al Espíritu Santo, pues, generalmente utilizamos una paloma blanca, ¿no? Para representarlo, pues, ¿no? De manera gráfica, pues, ¿no? Muy bien, entonces, pero todos son limitados, pues, ¿no? Para entender, simplemente son. Entonces, muy bien, pasamos entonces aquí la palabra aceidad, ¿de dónde viene ese término? La palabra aceidad viene del latín, un término, una palabra latina, la palabra es AC, y de esa palabra AC se deriva la palabra aceitas, aceitas, ¿no? Entonces, aceidad es el atributo por el cual Dios existe en y por sí mismo sin causa externa. O sea, nadie lo generó, lo causó, sin dependencia ontológica. La palabra ontológica significa ontos, tiene que ver con el ser, filosófica, en filosofía es ontos, es ser, digamos, la existencia de alguien, de una persona, de un ser vivo, y ontológica normalmente, ¿no? El estudio del ser, ¿no? Entonces, sin dependencia ontológica y sin necesidad de nada fuera de él, ¿no? Ok, bien, un segundo. Muy bien, entonces, y de esto hacemos, ¿no? Dios es causa sui, causa de sí mismo, en el sentido de que no deriva su ser, su existencia de otro, y posee vida en sí mismo, ¿no? Y ya hay versículos bíblicos para hablar de eso, por ejemplo, ¿no? De causa sui, y luego posee vida en sí mismo, y eso es en latín es vita in se, y es el fundamento último de toda realidad, ¿no? Entonces, cuando definimos ahí que es el fundamento último, no hay más que eso, de toda realidad, estamos hablando, ¿no? Es una definición filosófica. Entonces, no significa que Dios se creó a sí mismo. Eh, Cuando dice causa sí, pues podría pensarse de que Dios se creó a sí mismo, no, porque no, Dios no deriva o sea, no deriva su ser de otro, porque si fuese Dios creado, entonces su ser sería, digamos, originado por otro ser, por otra causa, y entonces podríamos llegar a dar, digamos, pensar de que si la causa que causó y luego pues podríamos pensarlo en una causa infinita, de quién causó el ser que existe y luego el otro ser y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso decimos, no significa que Dios se creó a sí mismo, lo cual sería contradictorio, pues, ¿no? Sino que su existencia es necesaria, eterna e independiente, ¿no? Entonces, esta es la definición, ¿no? Entonces, ¿qué es aceidad, digamos, eh, teológicamente, pues, ¿no? Bien, y tenemos ahí entonces, desde la filosofía clásica y la teología natural, ¿no? Porque aquí hay, digamos, dos conceptos, ¿no? Vamos a resaltar aquí.
un amarillito, desde la filosofía clásica, que, digamos, quiere explicar las cosas desde el punto de vista, perdón, vamos a cambiar a otro color, no se nota. Ah, acá está. Muy bien. Entonces, y la teología natural, ¿no? Entonces, la filosofía clásica, pues, parte de explicar la existencia, pues, desde la materia, de la teología natural, ¿no? Es la percepción que hacemos nosotros, ¿no? De la propia existencia de Dios, ¿no? Pero naturalmente, pues, ¿no? La teología natural no nos explica completamente de la existencia de Dios, pero sí nos da la indicio de que Dios existe, un ser superior. Entonces, la seidad significa que Dios es el ser necesario cuya existencia pertenece a su misma esencia. Entonces, un ser necesario. En otras palabras, en las criaturas, esencia y existencia son distintas. O sea, como el ser humano, pues, ¿no? El ser humano. Entonces, las criaturas se habla de los seres humanos, ¿no? O cualquier ser vivo. En las criaturas, esencia y existencia son distintas, porque somos mortales, morimos, ¿no? Nuestro ser, nuestra existencia sigue existiendo, pero nuestra existencia, pues, a veces termina, ¿no? Con el ciclo de la vida. En Dios, esencia y existencia son idénticas, son las mismas. Entonces, por eso decimos, Dios no tiene ser. Dios es el ser en realidad. Por ello, Dios no puede dejar de existir. O sea, Dios no muere, ¿no? El ser humano sí muere porque su esencia sí existe de manera, digamos, que es inmortal, ¿no? El alma no muere, pero su existencia que se conecta con la materia, pues deja de existir, ¿no? Pero en el caso de Dios no. Pues por hecho, Dios no puede dejar de existir, no puede ser causado, no puede depender de condiciones externas y constituye el fundamento último de toda realidad, ¿no? Como ya hemos definido esa parte, pues, ¿no? Muy bien, entonces ahora, base bíblica teológica o lo que llamaríamos, ¿no? La naturaleza de la aceidad. Base bíblica. La autodefinición divina. La autodefinición divina entonces se basa en la declaración que Dios mismo hizo en Éxodo 3:14. Ahí. Yo soy el que soy. En hebreo es Eye, Asher, Eye, ¿no? Eye, Asher, Eye. Puede traducirse esto como en las tres definiciones, ¿no? Yo soy el que soy, yo seré el que seré, yo soy el que existe. Entonces, eso concuerda exactamente, yo soy el que era, el que es, el que ha de ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso ya tenemos textualmente en la traducción en el Apocalipsis, aún en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Apocalipsis tenemos, ¿no? Yo soy, el que era, el que ha de venir, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa misma definición que aparece ya en el Apocalipsis, ya está aquí explícito en el Ye, Asher, Eye. Entonces, esto es, ¿no? Que la que se traduce así, yo soy el que soy, tiempo presente, el que seré futuro, soy el que existe, ¿no? Entonces, como dando a indicar el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Aunque no necesariamente, porque Dios no está sujeto al tiempo, entonces no se puede ser necesariamente de que pasado presente, pero para la comprensión nuestra humana, sí, tiene que ver eso, pues, ¿no? Tanto el pasado y presente, Dios es el mismo. Entonces, no es esto no es solo una declaración de existencia, sino de existencia autosuficiente y necesaria. El verbo allá, ¿no? Que de ahí viene eche, ¿no? Allá, que es la palabra ser, estar, ¿no? En nuestro español. En el hebreo es esto, ¿no? Allá, eye, las vocales pueden cambiar, puede ser eye como en el anterior, o allá, puede variar la pronunciación, porque recuerden, ¿no? Les mencioné, creo, en otra clase, que en el hebreo pues no existían vocales, ¿no? Como en el caso de griego, solamente eran los consonantes, ¿no? Entonces ya se buscaba la pronunciación. Entonces, el verbo está, ser, estar, forma imperfecta indica existencia continua y autosuficiente. No hay predicado adicional, ¿no? Para explicar eso, sino Dios no se define por algo externo, es auto eh, referencialidad absoluta. Bien. Entonces, el segundo concepto es vita en se, que estamos diciendo, es vida en sí mismo,
Juan 5:26 dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, el texto, entonces aquí no solo afirma algo acerca del Padre, no solo, sino que también se establece una relación intratrinitaria. Es decir, Jesús va a explicar en el contexto de que hay una relación intratrinitaria porque el Hijo, Jesús, en ese caso humano, se conecta con el Padre, pero lo explica de la existencia de Dios diciendo, ¿no? Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también luego concluye diciendo que el Hijo tiene también vida en sí mismo. ¿Ya? Y eso ya conecta, entonces eso se llama relación intratrinitaria, ¿no? Entonces, vida en sí mismo, en el griego es zoen en geato, ¿no? Zoen en geato. Indica autoexistencia vital, real, ¿no? No es vida recibida, sino que vida inherente. Fíjese ahí, ¿no? ¿No? Cuando dice zoe en geato, no está hablando de vida recibida, porque nosotros la vida lo recibimos, seres humanos, criaturas. Pero Dios es vida inherente, tiene vida inherente. Se contrasta implícitamente con toda criatura cuya vida es derivada, ¿no? Como en el caso del ser humano, ¿no? Muy bien, entonces ya le expliqué eso, esa parte cuando Jesús, ¿no? Se agrega a sí mismo diciendo que él también tiene vida en sí mismo. Entonces, muy bien, esto se llama relación intratrinitaria, ¿no? Luego, la independencia absoluta. Hechos 17:24, esta es una declaración del apóstol Pablo, ¿no? Cuando se conecta para predicar el evangelio con los griegos, ¿no? Que eran griegos sabios de esa época, sabios humanamente, decía, ¿no? Porque recuerdan esto del sermón, ¿no? De Pablo, ¿no? Un sermón tremendo acá. Es bueno estudiar ese sermón de Pablo en Hechos 17, ¿no? Los atenienses, ¿no? Parte, ¿no? De la existencia de Dios invisible, ¿no? Porque había un altar donde no había ninguna imagen, pero lo normal, lo real era de que los dioses eran representados, ¿no? Con una imagen, ¿no? Visible, humana o animal. Entonces, en este caso no había ninguna imagen, pero que sí era considerado un dios, ¿no? Dios no conocido. Entonces, parte de eso, entonces por eso luego explica diciendo, no es honrado por manos humanas como si necesitase de algo, ¿no? Explicando a ese Dios yo predico. Entonces, Pablo confronta la cosmovisión religiosa griega, donde los dioses dependían de templos, sacrificios y cultos humanos, mientras Dios decía, no es honrado por manos humanas, ni en templos, espacio geográfico, ni un altar, nada, como si necesitase de algo, pues, ¿no? Entonces, los dioses dependían, pues, de un espacio, de un territorio, ¿no? Agrego ahí, ¿no? Como un paréntesis, en algunos casos, cuando, por ejemplo, una familia estaba en una ciudad y su Dios, pues, tenía posesión del territorio donde vivía, pues, ¿no? Entonces, cuando esa familia, ¿no? Que tenía su Dios y quería trasladarse a otra tierra, digamos, de acá a otra provincia, y entonces esa provincia, pues, también tenía su Dios, ¿no? Y como ese espacio, territorio, pues, era, pues, el dueño de ese espacio era otro Dios, entonces, para no chocar con ese Dios, para no ocupar el territorio o pisar territorio de otro Dios, entonces cargaban, se dice, ¿no? Cuenta la historia esto, o sea, cargaban, digamos, en costales, llevaban pues tierra de su lugar de origen con su Dios, y luego pues llegaba al territorio ajeno, nuevo territorio, y luego pues extendía esa tierra sobre la tierra de otro Dios, lo cubría, y sobre eso levantaba su altar para adorar a su Dios, ¿no? Entonces, estaba dedicado a un espacio geográfico. Y por eso Pablo aclara diciendo, no habita en templo hecho por manos humanas, altares, entonces eso se llama niega localización espacial, ¿no? Ni es honrado como si necesitase algo, niega dependencia funcional, ¿no? Entonces, aquí el verbo griego sugiere servicio cultural, ¿no? Servicio cultural de culto, de adoración, ¿no? Terapeutai significa eso, es decir,
que Dios no necesita ser atendido como una deidad pagana. Muy bien, entonces, una implicación teológica de esto es que Dios no depende de adoración humana, rituales y recursos, ¿no? Entonces, Dios no, Dios no es Dios porque le adoramos, ¿no? Dios sigue siendo Dios aunque no le adoremos, ¿no? Entonces, esa es una verdad. Entonces, en contraste, Él es, en realidad dice, la respuesta es eso, más bien, ¿no? Como Dios no depende de los cultos, los servicios, rituales que hagamos nosotros, ¿no? En realidad, como en la iglesia nosotros hacemos nuestros ritos, pues, ¿no? Nuestros ritos de oración, nuestros ritos de la alabanza, nuestro rito de la cena del Señor, nuestro rito de la ofrenda y nuestro rito también de la predicación de las palabras. Esos son ritos que hacemos nosotros, ¿no? Pero no depende de eso, ¿no? Eso, su existencia, su ser, más bien. Entonces, en contraste, Él es quien da a todos vida, aliento y a todas las cosas. Clarísimo, ¿no? Entonces, y eso es la independencia absoluta, ¿no? Otro es fuente de todo lo que existe. Entonces, por eso leemos Romanos 11:36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Fíjese que este versículo aparece como doxología al final de una sección profunda sobre la soberanía de Dios en la historia de la salvación. Entonces, hay tres preposiciones clave en esto, ¿no? De Él, por Él, para Él. De Él en el griego es auto, di auto, eis auton. Esas son las tres palabras griegas que traducido es de Él, por Él y para Él, ¿no? Entonces, ex auto significa causa originaria. Causa originaria. La causa originaria es Dios mismo, por eso de Él. Y causa instrumental es por Él. Y causa final es para Él. O sea, todo lo que existe, todas las cosas provienen de Él, por Él y para Él. Entonces, eso sería la, las precauciones indican eso, pues, ¿no? Entonces, Dios es origen, medio y propósito. Muy bien. Implicación teológica de todo lo creado es contingente, ¿ya? Dependiente, derivado, pues, ¿no? Solo Dios es necesario, independiente y autosuficiente. Entonces, la aceidad implica aquí que Dios no solo existe por sí mismo, sino que todo lo demás existe por Él, nosotros mismos, pues, ¿no? La autosuficiencia eterna. Salmo 92, ¿no? Salmo 92. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Muy bien, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Tú eres Dios. Ahí subrayamos esta parte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú eres Dios. Ok, Dios entonces no llega a ser Dios. Él es. Salmo atribuido en este caso a Moisés contrasta la eternidad de Dios con la transitoriedad humana. Antes que naciesen los montes, Dios precede la creación. Desde el siglo hasta el siglo, lenguaje hebreo para eternidad absoluta. No. Desde el siglo hasta el siglo, es el lenguaje especial, ¿no? Hebreo, para hablar de la eternidad absoluta. Tú eres Dios, ¿no? No llegó a ser Dios, sino que Él es Dios. Entonces, el verbo enfatiza entonces ser continuo, no devenir, ¿no? Y esta implicación teológica es esto: Dios no entra en existencia, no progresa hacia ser Dios y no depende del tiempo. Su ser es eterno, autosuficiente e incondicionado. Entonces, a eso llamamos nosotros dentro de la serie la autosuficiencia, la autoexistencia eterna de Dios. Entonces, luego entramos aquí a la base filosófica. La base filosófica lo explicamos de esta manera, ¿no? Entonces, hay una premisa mayor, premisa menor y luego la conclusión, ¿no? Entonces, este es el razonamiento, nada más, básicamente, ¿no? Razonamiento filosófico, ¿no? El razonamiento filosófico lo decimos nosotros de esta manera, ¿no? Esto es hablando filosóficamente. La causa primera, para ser verdadera primera, no puede depender ontológicamente de otra realidad. Esa es la primera declaración, ¿no? Entonces, estas son proposiciones o premisas
pero la premisa mayor es esto, ¿no? O la premisa número uno, decimos en algunos casos, premisa uno, premisa dos y conclusión, ¿no? Entonces, la causa primera, para ser verdaderamente primera, no puede depender ontológicamente de otra realidad. Y luego pasamos a la premisa menor, Dios es la causa primera de toda realidad creada. Por lo tanto, concluimos, por lo tanto, Dios es absolutamente, Dios es absolutamente independiente en su ser, es decir, posee aceidad. Dios es absolutamente independiente en su ser, es decir, posee aceidad. Muy bien, entonces, y ahí entramos pues, ¿no? Al silogismo, que explicamos este silogismo de esta manera. El silogismo demuestra que Dios debe poseer aceidad porque al ser causa primera de todo lo que existe o de todo lo existente, no puede depender de nada anterior a él. Si dependiera de otra causa, dejaría de ser la primera causa. Por lo tanto, Dios existe por sí mismo, tiene en sí mismo, o sea, en sí la razón de su existencia y es absolutamente independiente. Esta es precisamente la aceidad divina, ¿no? O la aceidad de Dios. Muy bien, entonces tenemos ahí la base filosófica. Muy bien, entonces, en el material ustedes van a leer un poquito más detallado algunos puntos de esto, es básicamente resumen porque esto pasaríamos explicando, ¿no? En cada etapa de cómo se ha ido explicando esto, pues, ¿no? Entonces, han habido explicaciones a lo largo de la historia, en la patrística, en la época escolástica, en la reforma, en la moderna, actualmente, en la contemporánea, pues, ¿no? Entonces, y en cada una de ellas surgen, digamos, distintos personajes, ¿no? Entonces, tomamos como referencia a algunos personajes, ¿no? Entonces, en los padres de la iglesia, en la patrística, corresponde a los primeros siglos, primeros 3 siglos, básicamente, donde Dios como ser, se consideraba, ¿no? En esa época a Dios como ser absoluto frente al ser participado. O sea, se explicaba, ¿no? En los escritos que existen en esa época, entonces se estudiaba la teología sistemática, la doctrina de Dios, se estudiaba, entonces concluían diciendo Dios como ser absoluto. Entonces hacían una distinción radical entre creador y la criatura. Muy bien, eso ya en el primer siglo, o sea, los Apolinarios, la época de los Tertulianos, este, Eusebio, bueno, los primeros siglos, ¿no? Y luego la escolástica, ¿no? La escolástica tenemos, este, y ahí también Dios como existencia subsistente, metafísica rigurosa, Dios es ipsum esse subsisten, es decir, ser mismo que subsiste. Dios es el acto ser puro sin composición ni potencia, ¿ya? Entonces, esto, pues, ¿no? En la patrística tenemos básicamente los primeros siglos, ¿no? Aparte con lo que mencioné, está Agustín de Hipona, la escolástica está, pues, ¿no? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es el que resalta en esa época. Luego en la Reforma tenemos, ¿no? Hay Martín Lutero, estos personajes de las iglesias evangélicas, ¿no? En el caso de acá, tomamos referencia como Calvino, pues, ¿no? Entonces, Dios como autosuficiente, soberano, ¿no? Entonces, los términos van variando, pero van llegando a ese punto y a veces enfatizan una palabra un poco más para darle sentido a lo que quieren explicar, ¿no? Entonces, en la reforma, para Calvino decía, no depende de nada ni de nadie, solo depende de él mismo, pues, ¿no? En la época moderna ya vienen pues otros conceptos, ¿no? Ya en nuestros días tenemos ahí a Dios como ser necesario, no contingente, ¿no? El contingente es la materia, pues, ¿no? Entonces, y ahí se habla, ¿no? De la necesidad lógica, de la imposibilidad de su no existencia. Dios es ser necesario, no, su existencia es imposible, no depende de causa alguna, ¿no?
Entonces, por eso se decía fuente última de todo lo real, razón suficiente. Muy bien, entonces, ahí tenemos, ¿no? Algo resumido, pero ayudar mucho, pues, ¿no? Y te van a leer un poco más en el material sobre eso. Muy bien, ahora, la simplicidad de Dios. Esto es importante, hermanos, ¿no? Entonces, esto es en oposición a la composición. Esta también es una otra presentación, ¿no? Que le he diseñado. Entonces, la simplicidad de Dios indica que Dios no está compuesto de partes, ¿no? Entonces, es difícil explicar esto porque decir que Dios está compuesto de partes, pues, ¿no? Los seres humanos tenemos partes, ¿no? ¿No? Incluso nos explicamos de varias formas este punto. Dios no está compuesto de partes, su esencia es una, indivisible y perfecta. Fíjese que cada uno de estos términos que vamos utilizando va a explicar al mismo Dios, ¿no? Desde distintas perspectivas, ¿no? ¿No? De la perspectiva de la aceidad, ¿no? Entonces, ahora, desde la perspectiva de la simplicidad de Dios, Dios es un simple y perfecto, no tiene parte ni depende de nada, ¿no? Entonces, ahí la composición, lo compuesto tiene partes, ¿no? Depende de ellas para existir o funcionar, ¿no? Entonces, depende de sus partes, sujeto a cambio, necesita energía, es independiente, tiene inicio y fin, ¿no? Entonces, la vida humana es básicamente eso. Pero en la simplicidad de Dios es indivisible, perfecto, inmutable, soberano, eterno, ¿no? Entonces, ya está, hay varios términos, ¿no? Entonces, luego explicamos ahí, ya en la explicación de Deuteronomio 6:4. Muy bien, definición. La simplicidad divina, la simplicidad de Dios, no significa que Dios sea simple, en el sentido de sencillo o limitado, ¿no? Porque eso puede, porque la idea es que Dios es simple, ¿no? Pero cuando decimos Dios es simple, y a eso lo cambiamos la palabra, la simplicidad de Dios, cuando decimos que Dios es un ser simple, no estamos hablando de algo sencillo o limitado, ¿no? Porque lo simple es algo eh, digamos, limitado, ¿no? Sino que su esencia es indivisible y absolutamente perfecta. Es lo que indica. Entonces, ahora, esto va a tener explicación por su naturaleza misma en varios puntos, ¿no? Entonces, empezamos aquí, ¿no? Como la primera, eh, digamos, la naturaleza de Dios, como Dios simple, ¿no? Dios es ontológicamente simple. Deuteronomio 6:4, cuando dice Jehová uno es, y acá subrayamos la palabra uno, es la palabra clave aquí, ¿ya? Jehová uno es. El término hebreo se pronuncia echad o ejad, enfatiza unidad esencial, ¿no? Unidad esencial. Esta palabra implica el monoteísmo. Jehová uno es. Pero en la tradición teológica, es una afirmación de la indivisibilidad de Dios. Y eso es lo simple, ¿no? La indivisibilidad de Dios. No se puede dividir a Dios, no se puede descomponer a Dios en partes, ¿no? Las cosas, la materia tiene partes, ¿no? La materia tiene átomos, electrones, en fin, ¿no? Muy bien, la simplicidad divina entonces implica entonces, Dios no posee composición física, Dios no posee composición metafísica, Dios no posee división interna entre esencia y atributos, ¿ya? Porque cuando explicamos de esencia y atributos, básicamente es para propósito pedagógico, propósito de estudio, porque entre esencia y atributos, en realidad no va a haber diferencia, ¿no? Cuando queremos explicar esto. Entonces, Dios no depende de principios externos para existir. Muy bien, pasamos aquí. Segundo, la incomposición de la esencia de Dios. Entonces, desde una perspectiva ontológica, la composición implica dependencia, porque los seres materiales están compuestos, ¿no? Tienen partes, pero en el caso de la esencia divina, la perspectiva ontológica de su ser, entonces, eh, no está compuesto. Ejemplo, en los seres creados,
la esencia suele estar constituida por múltiples elementos o propiedades integradas, pues, ¿no? Todo compuesto requiere partes constituyentes, una causa que las una, una estructura que las sostenga, ¿no? Esa es la característica, ¿no? ¿Cómo se llama? De seres creados, ¿no? Seres dependientes, ¿no? O seres contingentes. Pero Dios es causa primera, es ser necesario. Por tanto, no puede depender de componentes más fundamentales que él mismo, ¿no? Entonces, decimos lo que Dios es, lo que Dios tiene. Esta afirmación resume la implicancia más profunda de la simplicidad de Dios. Luego, tercero aquí, la indivisibilidad de la esencia divina. Las distinciones que hacemos para hablar de Dios como conceptuales y humanas, distinciones racionis o distinciones racionales, ¿no? En realidad, ¿no? Producto de las limitaciones de nuestro lenguaje, entendimiento, ¿no? Como hablamos anteriormente de este punto, ¿no? Que nosotros tenemos limitaciones para explicar esto, porque nuestra explicación es limitada, pero sí posible llegar a entender, pues, ¿no? No una totalidad, la revelación de Dios, ¿no? Entonces, no divisiones reales dentro del ser mismo. En Dios, entonces, en cambio, todo es idéntico a su esencia absoluta y eterna. O sea, no hay distinción real entre esencia y existencia. No hay distinción real entre atributos entre sí. Cuando damos, digamos, atributos, ¿no? Si queremos explicar sobre la simplicidad, como aceidad, ¿no? Y luego la inmutabilidad, que Dios no cambia, luego pasamos eso. Entonces, cada una de ellas es parte de la existencia misma de Dios, ¿no? No hay distinción entre real, entre ser y perfecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dios no posee amor. Dios es amor. Y decimos, Dios no posee sabiduría. Dios es sabiduría en esencia, así como Dios es amor en esencia. Dios es eterno en esencia. Dios es inmutable en esencia. Entonces, la esencia misma de Dios posee todos los atributos, pero que así nos revela a nosotros, ¿no? La Biblia, para que podamos nosotros conectarnos, ¿no? Con nuestro Creador, ¿no? Luego, unidad de su ser. Jehová uno es, entonces, el Shema de Israel, oye Israel, ¿no es cierto? El Shema de Israel es el fundamento bíblico principal. Entonces, la unidad de Dios no solo implica unicidad, que no hay otros dioses, sino integridad. Él es unidad absoluta sin fragmentación. La expresión hebrea, ¿no? La expresión hebrea, Yahvé Yahvé o Jehová, ¿no? Ejad, ahí utiliza el término Ejad, uno, como ya habíamos explicado ahí, el cual puede expresar unidad integral, totalidad o indivisibilidad, ¿no? Entonces, el énfasis del texto no es simplemente numérico, sino ontológico. O sea, cuando hablamos de Jehová, uno es, no es una afirmación simplemente numérica, ¿no? Sino que estamos hablando de que uno es ontológicamente. Dios no está fragmentado, dividido ni compuesto, por lo tanto, pues, ¿no? Entonces decimos uno, si decimos numéricamente, Dios es uno, pero ontológicamente es uno. Entonces, no es una referencia solamente a lo numérico, pues, ¿no? Sino a su ser mismo, su existencia misma. Muy bien, bases teológicas de la simplicidad de Dios. Entonces, en parte esto ya está explicado en el anterior que estamos dando, la naturaleza de su ser, Dios es espíritu. Esta declaración tiene profundas implicancias para la simplicidad divina. Cuando dice Dios es espíritu, ¿ya? Dios no tiene espíritu, el ser humano tiene espíritu, no somos espíritu. El hombre no es espíritu. Sí, entonces el hombre tiene espíritu, Dios no tiene espíritu, Dios es espíritu. Entonces, por lo tanto, eso implica Dios no es materia. La materia está compuesta pues, de parte, extensión, dimensión y estructura física. Dios no está limitado espacialmente, ¿no? Los cuerpos ocupan espacio, están sujetos a localización. Y Dios, como
como espíritu infinito, trasciende toda limitación espacial en este caso. Luego, Dios no posee composición física. Toda materia puede dividirse, alterarse o desintegrarse, ¿no? Pero Dios, siendo espíritu puro, no puede fragmentarse. Esa es la naturaleza de su ser. Y luego, cuando hablamos de la entidad de sus atributos, Dios es luz, lo mismo, Dios es amor o estructura, no dice que Dios tiene o amor, amor o luz, sino que Dios es amor y luz, ¿cierto? Entonces, eso le explicamos, ¿no? Pasamos a. Y la inmutabilidad de su carácter, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poquito más de esto, pero acá entonces hacemos referencia a que está dentro de la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios pues, habla pues, de su inmutabilidad de su carácter. Dios no cambia, ¿no? Muy bien. Luego, la plenitud de su perfección. Mateo 5:48, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí la perfección implica plenitud indivisible, no suma de partes, ¿no? Entonces, pero esta es una declaración por dimensiones, ¿no? Entonces, aquí este texto requiere un análisis muy importante porque a veces confunde cuando uno lo lee de manera superficial, cuando dice que nosotros debemos ser perfectos, así como Dios es perfecto. Y si uno lee de manera superficial, uno puede decir, ¿no? Que nosotros podemos llegar a ser como Dios, así como Dios es perfecto, podemos llegar a ser, ¿no? Entonces, pero está hablando pues, en una dimensión, ¿no? Trascendental y la dimensión, o sea, dimensión, digamos, inmanente. O sea, dentro de la dimensión divina, Dios es perfecto y Dios quiere que seamos perfectos en nuestra dimensión humana, material. ¿Ya? Entonces, no es que el texto esté indicando de que el ser humano puede llegar a ser como Dios, ¿no? No trata de eso, pues, ¿no? Entonces, toda criatura posee perfecciones limitadas y participan de conocimiento parcial, bondad imperfecta, poder restringido. En cambio, la perfección es infinita, absoluta y eterna. Entonces, el texto está hablando pues, de esa dimensión divina, donde la perfección es absoluta, pero nosotros podemos llegar a la perfección en nuestra dimensión humana, ¿no? Muy bien. Y base filosófica de la simplicidad de Dios es simple, la primera declaración. Premisa 2, los seres simples no tienen partes y los seres que existen en el tiempo necesariamente tienen partes. Por lo tanto, un Dios simple no puede existir en el tiempo. Entonces, está fuera del tiempo, no dentro del tiempo. Muy bien. Entonces, esta es la base filosófica, el silogismo. Dios es simple, los seres simples no tienen partes, ¿no? Es importante eso. Luego decimos los seres que existen en el tiempo necesariamente tienen partes, ¿no? Los seres que existen en el tiempo somos las criaturas. Por lo tanto, un Dios simple no puede existir en el tiempo. Esa es la simplicidad de Dios, ¿no? Entonces, explicamos esto, el silogismo argumenta que Dios, al ser absolutamente simple, no posee partes ni divisiones internas, sin embargo, existir en el tiempo implica una sucesión de momentos, ¿no? Pasado, presente y futuro, ¿no? Como en el caso nuestro, lo cual introduce distinción y composición. Por ello, si Dios verdaderamente es simple, entonces no puede estar sujeto al tiempo, sino que debe existir eternamente fuera de él. Muy bien, entonces, de ahí aprendemos a evitar algunos errores comunes. Errores comunes que evitar. Pensar que Dios es suma de partes, ¿no? Dios no está compuesto, ¿no? Entonces no podemos decir Dios está compuesto de simplicidad, Dios está compuesto de inmutabilidad, Dios está compuesto, pues ¿no? Una parte es inmutable, una parte es simple, una parte es omnisciente, una parte es, entonces podemos llegar, digamos, partes de Dios, ¿no? No. Entonces, hablamos de toda la totalidad del ser de Dios, ¿no? Entonces, Dios no está compuesto. Luego, dividir atributos en conflicto. Entonces, y aquí viene a veces el argumento, ¿no? Entre amor y justicia, ¿no? Entonces, como hay un grupo religioso que dice, ¿cómo es que Dios amoroso puede castigar al hombre, pues, ¿no? En el infierno, pues, ¿no? ¿Cómo va a mandar al infierno? ¿No? Entonces dicen, el infierno no existe, ¿no? Porque sería eso una contradicción entre el amor de Dios y la justicia de Dios, ¿no? Entonces, se dividen los atributos que como que en la esencia de Dios estuviese una parte de su ser es justo, y otra parte de su ser es amor, ¿no? Entonces, esas partes que tiene Dios,
partes o atributos como que están en juego, pues, ¿no? Entonces, como que Dios está jugando, ¿no? Queriendo balancear, ¿no? Su justicia, su amor, pues, ¿no? Entonces, no es eso, ¿no? Entonces, no podemos dividir atributos porque eso sería generar conflicto. En Dios no hay contradicción interna. Entonces, Dios es amor y su amor le causa ser justo, ¿no? Y como Dios es justo, su justicia digamos, le mueve hacia el amor, ¿no? Entonces, pero no son parte, ¿no? Sino de la misma existencia de Dios. Luego también usar analogías inadecuadas, ¿no? Estos ejemplos que estoy poniendo, analogías inadecuadas, ¿no? Incluso se aplican, a veces, esto se aplica, por ejemplo, a la Trinidad, ¿no? Que el huevo tiene tres partes, ¿no? Dios es como, la Trinidad es como el huevo, dicen algunos, ya, como el huevo, ¿no? Entonces el huevo tiene, pues, cáscara, clara y yema, pues, ¿no? Entonces, uno dice, sí, cierto, ¿no? Pero un solo huevo, ¿no? Pero tiene tres partes, ¿no? Así es Dios. Así es la Trinidad, ¿no? No puede ser. No es porque cada una, la cáscara es otra identidad, ¿no? Tiene otras propiedades, características, la clara tiene otras características, la yema tiene otras características distintas, ¿no? Entonces, cada uno de estos tres elementos son distintos de unos a otros, ¿no? Aunque son partes, dependen unos de otros, pero son distintos, ¿no? Entonces, esto crea otra creencia más bien sobre la Trinidad, ¿no? O sea, ya no crea como que, porque creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Las tres personas son un solo Dios, pues, ¿no? Tienen la misma esencia, pero yema, clara y cáscara no son la misma esencia, ¿no? Son distintas esencias, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El agua, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, pues, ¿no? Entonces, ya al ser líquido, pues tiene otra estructura, ¿no? Y al ser sólido, se convierte en otra estructura, y al ser gaseoso, forma otra estructura, pues, ¿no? Aunque sigue siendo agua, pero son tres formas, estructuras distintas, ¿no? Y pues, tampoco explica, ¿no? Entonces, en realidad esto implica composición o simplemente modalismo, pues, ¿no? El modalismo, ¿no? Y explicar a Dios en forma modalista es peligroso, ¿no? Para explicar la Trinidad. Muy bien. Negar la Trinidad por simplicidad. La simplicidad se refiere a la esencia, no a las personas, ¿no? Muy bien. Pasamos entonces ahora a la siguiente. La espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, hablamos en oposición a la materialidad, ¿no? Que Dios sea materia, ¿no? Entonces, eh, usamos aquí definición, la espiritualidad de Dios es el atributo por el cual Dios es espíritu, no es materia, no posee cuerpo físico, no está compuesto de materia, ni sujeto a las limitaciones del mundo material, ¿no? Formulación teológica es Dios es inmaterial, incorpóreo, tiene forma física, no hay algo material, ¿no? En el ser de Dios, no está constituido por extensión, masa o partes físicas, su ser pertenece al orden espiritual absoluto, así que esto implica que Dios no ocupa espacio como los cuerpos, no está sujeto a leyes físicas, ¿no? No puede ser percibido por los sentidos naturales, pues, ¿no? O sea, no es, pues, lo sentía Dios, ¿no? Es decir, algunos sienten a Dios como que sienten una electricidad y pues, hay grupos religiosos que confunden, ¿no? La manifestación de Dios, pues, ¿no? O sea, al decir, ¿no? De que o empiezan a temblar, ¿no? Y sienten que la energía de Dios, pues, ¿no? Entonces, como que fuera Dios algo materia o como una energía, ¿no? Que se posesiona al ser humano y le hace temblar, le hace mover, ¿no? Entonces, no, los movimientos son propio del ser humano, pues, ¿no? O sea, no hay una fuerza externa que esté moviendo, pues, ¿no? Entonces, o como decir, Dios, como una fuerza material, ¿no? Que se posesiona del ser humano y le hace mover y cambia la estructura, los átomos, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? Y pues el hombre se transforma, ¿no? En otro ser, ¿no? Entonces, no existe eso. Entonces, porque Dios es espíritu, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante entender aquí, ¿no? La espiritualidad de Dios. Entonces, la teología cristiana, hermanos, no solo define la espiritualidad como no tener cuerpo, sino como una propiedad que define la forma en que Dios se relaciona con el mundo, ¿no? Entonces, y ahí tenemos cuatro elementos especiales, esenciales de acá: la indivisibilidad y la accesibilidad de Dios. Por ser espíritu es invisible e imposible percibir físicamente por medios humanos materiales. No hay forma de percibir a Dios. No puedo, ¿no?
eh, ¿no? Aquí la trascendentalidad divina, que implica Dios Espíritu en su esencia y por tanto trasciende al mundo material, aunque está plenamente presente y activo en toda su creación, pero Dios es trascendente, o sea, no está metido en eso. Si pensamos de que Dios está metido en la materia, ¿no? O digamos, si funciona del cuerpo de manera física en mi cuerpo, ¿no? Y penetra, pues, digamos, en mi sangre, o puedo en mis neuronas, o cualquiera de mi parte de mi ser, entonces ya estoy materializando a Dios, pues, ¿no? No, la espiritualidad de Dios es fuera de toda materia, ¿no? Entonces, si digo que algo, alguna energía, alguna esencia de Dios se posiciona de mí, entonces lo materializo a Dios y pues estoy confundiéndome, ¿no? Completamente, pues, ¿no? Y lo convierto pues ahí a Dios como el concepto que hemos hablado, pues, ¿no? Eh, sobre el monoteísmo y luego las falsas ideologías, ¿no? Sobre el panteísmo, por ejemplo, ¿no? El panteísmo. Panteísmo dice que Dios está, ¿no? Dios está en el agua, en la materia, pues, ¿no? El agua que puede ser Dios, entonces no, no. La omnipresencia aquí, al no poseer cuerpo material, no está limitado al espacio, perdón, sino presente. Mucha emoción, hermanos. Ok, entonces al no poseer cuerpo material, entonces ya no tiene espacio, no puede haber o podemos considerar a un Dios panteísmo, ¿no? O un panenteísmo, ¿no? Entonces, no. La adoración espiritual, la verdadera adoración entonces, no depende de lugares físicos, sino una relación espiritual, sino en la que hacemos con Dios, pues, ¿no? Muy bien, entonces, bases teológicas, la espiritualidad de Dios, decimos que Dios es inmaterial, incorpóreo, como dice el texto Dios espíritu, entonces de ahí viene pues, ¿no? La neuma joteos, describe el modo existencial ¿no? de Dios, el modo esencial de existencia de Dios, ¿no? Eso significa que Dios no posee corporeidad material, no está constituido físicamente, no tiene órgano, no posee estructura biológica, ni estas limitaciones corporales. La espiritualidad divina implica incorporeidad, simplicidad, infinitud, trascendencia absoluta, ¿no? Entonces, está fuera del espacio, entonces eh, esto es lo que define el contexto del pasaje, conecta la espiritualidad divina, una verdadera adoración, ¿no? La invisibilidad divina, como dice 1 Timoteo 17, al Dios invisible, ¿no? Clarísimo hay un texto, ¿no? Por lo tanto, Dios no es visible porque no es materia, ¿no? Entonces, la invisibilidad divina es consecuencia necesaria, ¿no? Consecuencia necesaria. ¿Dónde está mi puntero? Se desapareció. Oh, aquí está. Ah, aquí está. Todo objeto material puede percibirse, observarse, limitarse visualmente, pues, ¿no? Pero Dios no, pues, ¿no? Entonces, de ahí viene la invisibilidad de Dios, no significa ausencia, lejanía, sino trascendencia sobre el mundo físico. Ahora, ¿qué hablamos de las manifestaciones de Dios? ¿Ya? Y como el Antiguo Testamento nos habla mucho de las teofanías, ¿no? Entonces, la teofanía del Antiguo Testamento, nube, fuego, gloria, ángel de Jehová, fueron manifestaciones temporales adaptadas a la percepción humana, no revelaciones de una forma física esencial, ¿no? De Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Jesús lo aclaró eso cuando vino. A Dios nadie le vio jamás, ¿no? Pero sí encontramos, ¿no? Expresiones antropomórficas como Moisés hablando cara a cara con Dios, ¿no? Son expresiones antropomórficas, pero no es que Dios apareció de manera física, ¿no? No, no. Entonces, son manifestaciones, ¿no? En distintas formas, Dios utiliza medios físicos, no su manifestación de su ser, de su existencia, sino los medios físicos, ¿no? Utilizados, ¿no? Para comunicarse con el ser humano, ¿no? De manera, digamos, visible.
pero no, a Dios nadie le vio jamás, ¿no? Eso está clarísimo. La incomprensibilidad sensorial, a Dios nadie le vio jamás, como ya aclaramos eso. Este texto se enseña que Dios no puede ser percibido directamente con los sentidos físicos, o sea, no podemos percibir a Dios con nuestros 5 sentidos, ¿no? Entonces, no puedo oler a Dios, no puedo ver a Dios con mis ojos, no puedo oír a Dios, el ruido de Dios, no puedo tocar con mi tacto, no se puede. Entonces, no puedo gustar de Dios, no hay forma de eso, ¿no? Entonces, no es captado, ¿no? Plenamente por experiencia sensorial humana. Imposible. A Dios nadie le vio jamás. Ok, la imposibilidad de ver a Dios no es simplemente una limitación humana moral, sino también ontológica, ¿no? Dios trasciende completamente al orden material visible. Entonces, Cristo es la encarnación de Dios, revelando su naturaleza visible, pero invisible, perdón, la naturaleza invisible y espiritual a través de una forma humana visible, la imagen del Dios invisible, ¿no? Entonces, en forma humana, porque esto ya es la encarnación de Cristo, ¿no? Donde nos habla de Dios, pero no la forma de Dios, ¿no? Sino la esencia divina en su naturaleza, pues, ¿no? Divina. Muy bien, entonces la incomprensibilidad sensorial no implica la incognoscibilidad absoluta, sino que Dios no puede ser percibido o, digamos, aprendido físicamente, pero puede ser realmente entendido por nosotros, ¿no? Entonces, luego, la prohibición de imágenes, ¿no? No te harás ninguna imagen. La prohibición de imágenes es el segundo mandamiento, su función fundamental en la espiritualidad divina, ¿no? Israel no debía representarlo físicamente, nadie, ni nosotros, ¿no? La idolatría distorsiona al ser divino, pues, ¿no? Materializa lo trascendente, reduce al creador al nivel de la creación, ¿ya? Entonces, no hay figura alguna en cuanto a Dios, pues Israel no lo vio, pues, no, la figura de Dios, eso no ha sido posible. La ausencia de forma visible protege pues la trascendencia de Dios, la espiritualidad de Dios y la pureza del culto verdadero, pues, ¿no? Entonces, la pureza, el verdadero culto a Dios, la adoración a Dios es espiritual, básicamente, como ya leemos en Juan 4:24. Muy bien, entonces el logismo filosófico de la espiritualidad de Dios, Dios es el ser absolutamente perfecto e infinito, la materia implica limitación, composición, dependencia espacial, pero un ser absoluto, perfecto e infinito no puede estar limitado por composición material. Por lo tanto, Dios no es material o materia, sino espiritual. Dios es espíritu. Muy bien, entonces esto es un silogismo de la espiritualidad de Dios, ¿no? Y estos son importantes, ¿no? Entonces, evitar algunas cosas, tensiones, ¿no? Que nos ayudan a evitarlas, ¿no? Antropomorfismos bíblicos, mano de Dios, rostro de Dios, son ejemplos, ¿no? Pero no son literales, ¿no? Son formas humanas de describir la acción divina. La encarnación de Cristo pregunta cómo se concilia la espiritualidad con la encarnación. Jesucristo asume naturaleza humana, pero la naturaleza divina no cambia ni se materializa. Siguió existiendo en la naturaleza de Cristo, pero lo que el ser humano pudo percibir, ¿no? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, lo que pudo percibir es su naturaleza humana, no pudo percibir su naturaleza divina, porque ese es invisible, ¿no? Entonces la encarnación es unión de las dos naturalezas divina y humana sin confusión ni mezcla. Sin embargo, el ser humano pudo percibir básicamente, sensorialmente, su naturaleza humana nada más de Cristo, ¿ya? Entonces, es importante, ¿no? Y a las citas bíblicas también. Errores, ¿no? Comunes sobre la espiritualidad de Dios, imaginar a Dios como un ser humano gigante, Dios no tiene forma corporal, ¿no? Reducir la espiritualidad como energía impersonal, Dios es espíritu personal, ¿no? Como diciendo, quiero sentir a Dios, ¿no? No podemos sentir a Dios de manera sensorial, ¿no? Posible, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, pero, muy bien, entonces vamos a, para un momentito aquí, eh, quisiera que ustedes participen, comenten un ratito.
Voy a parar aquí. Quisiera que comenten hasta lo que hemos avanzado, queridos hermanos. Preguntas que ustedes tengan, pueden hacerlo, hermanos. Hermanito, habló acerca de la indivisibilidad de Dios, ¿verdad? Que Dios no puede dividirse. Ujú, Pero tenemos el pensamiento, ¿verdad?, de la Trinidad, de Dios como un Dios trino, tres personalidades o tres personas diferentes. En el caso de la muerte de Cristo en la cruz, yo tenía entendido que hubo una separación en ese momento, ya que Cristo cargó todos los pecados del mundo. ujú. Pero con el concepto que usted nos acaba de mencionar, pues choca un poco con este otro concepto que yo tenía, que yo entendía. No sé si me lo puede explicar. Sí, exactamente. O sea, así como estoy explicando la indivisibilidad de Dios, no, Dios no puede dividirse y así, ¿no? Esa declaración de Jesús es una declaración profética porque en realidad, ¿no? El que estaba separado no era Cristo, Cristo y el Padre, pues, ¿no? Se dividieron, ¿no? Sino que habla, ¿no? De la separación que existía, y el pecado divide a Dios y al hombre, al ser humano, pues, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, una declaración profética, ¿no? Ya de la declaración de los salmos que anunciaba, pues, ¿no? Sobre el padecimiento de Cristo por causa del pecado. Entonces, lo que dividió ahí, lo que está dividido es el ser humano, ¿no? Entonces, de manera simbólica, Cristo humano está cargando la culpa del pecado, ¿no? No es que Cristo se convierte en un pecador, ¿no? Porque eso sería pues es contra natura o contrario a la esencia misma de Dios y la esencia misma perfecta de Cristo, ¿no? Aún como ser humano, sino que en su humanidad, ¿no? Lleva la culpa de la humanidad, ¿no? Al ser clavado en la cruz y al morir, ¿no? Entonces, efectivamente, el que muere ahí es el ser humano, Cristo, o sea, el Jesús humano es el que muere, pues Dios Dios es un ser inmortal, ¿no? ¿No? Entonces, no, Dios no puede dividirse en partes, ¿no? No es que su espíritu luego se va a una parte y luego, ¿no? O sea, Dios no se divide en partes, porque Dios no tiene, como ya dijimos, Dios no tiene partes, ¿no? El que tiene partes es ahí, es el humano, Jesús humano, ¿no? Así que, y ahí, ¿no? Esa es una eh, declaración profética, ¿no? De Salmo 22 creo es, ¿no? Y ahí justamente lo que está separado es el pecado, la culpa del pecado separa al ser humano, pues, ¿no? Y ahí Cristo lo está llevando como humano, pues, ¿no? Pero la esencia divina sigue siendo indivisible. Era lo que